Hoy muchachos, continuamos con nuestro tema de razones y proporciones. Ahora con este punto de serie de razones, geometrías equivalentes. Te había comentado de que las razones más utilizadas son las razones geométricas. Entonces vamos a ver el desarrollo de varias razones que tienen el mismo valor. Entonces, cuando decimos razones geométricas equivalentes, esta frase indica que tienen todas y cada una el mismo valor. No necesariamente los mismos términos, pero sí valen lo mismo. Entonces voy a escribir, por ejemplo, acá, a los antecedentes lo voy a representar con la letra A. Y para indicar el valor de su posición, voy a colocar un subíndice, A sub 1. Por acá tendré A sub 2. Por acá tendré A sub 3. El primer antecedente, segundo antecedente, tercer antecedente. Como tenemos n razones, el último antecedente será el valor de A sub n. Y respectivamente, para cada antecedente le corresponderá un consecuente. Consecuente C sub 1, C sub 2, C sub 3, hasta el último C sub n. Y te dije, cada una de ellas tendrá el mismo valor. Por lo tanto, la primera razón tiene el mismo valor que la segunda, puedo igualarlas. La segunda y la tercera el mismo valor, las igualamos y así sucesivamente hasta llegar a la última razón. Y cada una de ellas deberá de tener un valor tal como K. O sea que esta primera tiene valor K, valor K, valor K y la última también vale K. Es una serie de razones geométricas equivalentes. Nuevamente describo. Los que aparecen en la parte superior se les llama antecedentes, desde A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta llegar al enésimo A sub n. Igualito, consecuentes respectivos de cada uno, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 hasta llegar a B sub n. N antecedentes, N consecuentes. Se forman N razones geométricas equivalentes. Este es el caso más utilizado. Pero podría darse que en algún problema te hablen de serie de razones aritméticas equivalentes. Serían formadas con varias razones aritméticas del mismo valor o serie de razones armónicas. Pero como lo que más se trabaja son las geometrías, por eso que a veces se abrevia y solamente se dice serie de razones. Se sobreentiende que son geométricas. Entonces, en cualquier otro caso, te tienen que decir el nombre completo. Si solamente dicen serie de razones geométricas equivalentes, es lo mismo. Entonces, como esto es lo que más utilizamos, no te olvides las propiedades respectivas. Veamos entonces las propiedades que se desarrollan. Primero, hablamos de una serie de razones geométricas equivalentes y lo indicamos para acá. Primer antecedente, ya sabes, lo identificamos como A sub 1 entre su respectivo consecuente C sub 1 y así en forma sucesiva, antecedente A sub 2 entre consecuente C sub 2. Completamos hasta llegar al término A sub n, antecedente lugar n y el consecuente C sub n. Y toda esta serie de razones iguales a una constante tal como K, la constante de la serie. Primera propiedad. En cualquier serie de razones que se obtenga, siempre deberá cumplirse que el valor del antecedente de cada razón será igual al consecuente multiplicado por el valor de la constante. Reitero, cualquier antecedente será igual al valor de su consecuente multiplicado por el valor de la constante. En este caso, para las razones que ahí planteamos, observamos que aquí deberá de cumplirse las n razones que están escritas. ¿Bien? Por ejemplo, esta primera razón tiene un valor de K. Propiedad. Su antecedente A sub 1 será igual a su consecuente C sub 1 multiplicado por la constante. Y por acá lo escribimos. A sub 1 será igual al valor de su consecuente multiplicado por la constante. Lo mismo hacemos con la segunda. El antecedente A sub 2 será igual a su consecuente C sub 2 por la constante. Y continuamos hasta llegar a los últimos términos. El antecedente A sub n será igual al consecuente C sub n multiplicado por la constante. Esta primera idea nos ayuda en la gran mayoría de problemas, pero evidentemente habrá otras formas para abreviar los trabajos. Esto, no lo olvides, se utiliza constantemente. Veamos una segunda. En una segunda propiedad vamos a decir, la suma
de los antecedentes de toda serie de razones dividida entre la suma de sus respectivos consecuentes viene a ser igual al mismo valor de la constante que se está utilizando, constante K. Entonces, en esta serie de razones, si sumas antecedentes, sumas consecuentes, el valor de la constante no cambia, el valor de la constante se mantiene. Entonces, mi estimado amigo, ¿cómo vamos a demostrar esta figura? Esta demostración se basa en lo que viene a ser esta expresión. Esta primera me ayudará a demostrar lo segundo, porque imagínate, si de todas estas series de razones sumamos todas las igualdades, la suma de todos los términos que aparecen a la izquierda, lo igualamos a la suma de todos los términos que aparecen a la derecha, pues se va a mantener la igualdad. Y si sumamos, vamos a indicar acá, esta es la parte alfa, esta es la parte beta. Entonces, de alfa y de beta, vamos nosotros, ¿qué cosa a hacer? Sumamos. Y al sumar, justamente va a aparecer a su 1 más a su 2 más a su 3 hasta a su n. Entonces por acá le escribo el primer antecedente más el segundo antecedente más el tercero hasta llegar al enésimo. Será igual, sumamos lo que es beta. C sub 1 por K más C sub 2 por K más C sub 3 por K hasta C sub n por K. Pero como ya sabes que aparece un mismo factor común, ese factor común lo puedes extraer y decimos factorizamos. Entonces te quedará primer consecuente solito más segundo consecuente más hasta llegar al último. Hemos factorizado el valor de K y K quedaría multiplicando a todo este paréntesis. Este valor pasa al otro lado a dividir y tendremos que la suma de antecedentes a su 1 más a su 2 más a su 3 hasta el enésimo a su n entre la suma de consecuentes C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 hasta C sub n tiene el mismo valor de la constante inicial, la misma constante. Ahora, muchachos, esto lo vas a encontrar en todos los textos, pero tenemos que marcar una diferencia. ¿Sabes qué cosa? No esperes que los problemas sean igualitos a como te plantean en la propiedad. No lo esperes. Tienes que ver de que hay muchas figuras que pueden variar. Por ejemplo, a ver, mira, te propongo lo siguiente. Tú sabes, por decirte, que el valor de A sobre B es igual al valor de C sobre D, igual al valor de E sobre F. Y digamos que esto sea una cantidad tal como M. Profesor, eso ya lo he visto. Sí, correcto. Pero ahora te propongo, ¿qué ocurre si aparecen las siguientes figuras? Mira, por ejemplo, ¿qué tal si al valor de A le sumamos el valor de E y le restamos el doble de C? Ya está. Y te diré que abajo aparece el valor de B más el valor de F menos el doble de D. ¿Esto a qué va a ser igual? Tu respuesta en función de M. Algo más. ¿Qué tal si ahora te propongo lo siguiente? Mira, ve pensando lo anterior. ¿Qué tal si te propongo ahora lo siguiente? El valor de 3 veces el valor de A cuadrado menos 2 veces el valor de C al cuadrado más el valor de A por E. Entre, por aquí abajo, tendré 3 veces el valor de B cuadrado menos 2 veces D al cuadrado más el producto de B por F. Veamos por partes. En esta primera, fíjate lo que te quiero proponer. El antecedente A aparece con su consecuente B arriba y abajo. Entonces ya vas pensando, si aparece el mismo antecedente con su consecuente abajo, están haciendo propiedad. Suma antecedentes sobre suma de consecuentes. Pero ¿sabes qué? No tienes que ser rígido y pensar que únicamente es la suma de antecedentes. No, puede aparecer la suma de antecedentes multiplicados por un valor o también la diferencia de antecedentes. Porque fíjate, en esta propiedad que era la demostración, yo podría restar A sub 1 menos A sub 2 y acá también se restaban. La idea es que si yo sumo, sumamos consecuentes. Si restamos antecedentes, restamos consecuentes. Lo que ocurre en un antecedente debe ocurrir en su respectivo consecuente. Entonces,
acá fíjate, le estoy sumando el tercer antecedente de esta serie con el tercer consecuente respectivamente abajo. Y le resto 2 veces el segundo antecedente y le resto 2 veces el segundo consecuente. Muchachos, no te preocupes porque tú veas un factor 2. Mientras sea el mismo que aparece arriba y abajo, no es ningún problema. Porque imagínate que a esta razón lo multiplicas por 2 arriba, para que no cambie, multiplico por 2 abajo. Y como multiplico por 2 arriba, por 2 abajo, entonces esta es otra razón que tiene el mismo valor m. Por lo tanto, esta razón o esta serie de razones no ha cambiado de valor, sigue siendo m. Y sumo los primeros con el tercero y le resto el segundo. Sumamos el primero con el tercer consecuente y restamos el segundo consecuente. Sale eso. Por lo tanto, suma antecedentes sobre suma de consecuentes o sumas o diferencia de antecedentes sobre suma o diferencia de sus respectivos consecuentes, la constante sigue siendo la misma. Este otro, muchachos, esa figura, fíjate que era inicialmente así, ¿no? A sobre B igual a C sobre D. Así era inicialmente. ¿Qué pasa si tú lo elevas al cuadrado? Elevas al cuadrado el primero, se eleva al cuadrado el segundo, se eleva al cuadrado el tercero. Por lo tanto, se forma otra serie de razones cuya constante será m elevado al cuadrado. Y te pregunto, ¿ahora qué cosa llegamos para obtener eso? El antecedente, que es el primero elevado al cuadrado, su consecuente, también el primero elevado al cuadrado, multiplicado por 3, multiplicado por 3. Simplemente te imaginas, no es necesario que lo escribas, de que se está multiplicando a ese antecedente arriba y abajo por 3. Acá, segundo antecedente C, segundo consecuente D. También aparece al cuadrado, ahora con 2 y acá con 2. No es necesario que lo escribas, pero ya te imaginas que multiplico por 2 arriba por 2 abajo, para que tenga la misma forma. Diferencia antecedente, diferencia consecuente, la constante no cambia. Acá tengo A por E y acá tengo B por F. El A por B, A sobre B, era del mismo valor de E sobre F, ¿recuerdas? Habíamos escrito esto. A sobre B igual a E sobre F. Y esto significa que cada una tenía el mismo valor m, el mismo valor de m. Por lo tanto, si esto que vale una cantidad m lo multiplico por este valor que es m, entonces a, que multiplica e sobre b por f, esto vale m al cuadrado. Y justamente el valor de esta nueva serie es m elevado al cuadrado. Por lo tanto, este valor coincide con los anteriores y puedo sumar o restar antecedentes. ¿Esto qué cosa va a dar? Va a dar la constante inicial, pero elevada al cuadrado. Entonces, si bien es cierto nuestra propiedad suma antecedentes, suma de consecuentes, no esperes que siempre aparezca igualito. Puede haber variaciones, pero tú vas intuyendo. Si al mismo antecedente se le multiplica por un valor que aparece en el mismo consecuente, ya estás pensando de que eso simplemente lo están agregando para que tú no lo reconozcas rápidamente. Esa es la idea. Ahora, una tercera propiedad, en este caso, va a ser de la forma siguiente. Si nuevamente recordamos esta figura, ¿qué pasa si en vez de sumar o restar lo que es la parte alfa con la parte beta, multiplicamos todo el lado izquierdo y multiplicamos todo el lado derecho? Entonces, de alfa y beta también, de los términos alfa y beta, vamos ahora a multiplicar. Entonces, al multiplicar los términos de alfa, tendría que se multiplica el primer antecedente a su 1 por el segundo antecedente a su 2 y así en forma sucesiva hasta llegar al último, que el último será el antecedente a su n. Igual, multiplicamos el lado beta y tendré primero consecuente 1 que multiplica al consecuente 2, consecuente 3 hasta llegar al último que será el consecuente enésimo. Y luego tienes que multiplicar el valor de k por k, por k, por k. ¿Cuántas veces? Tantas veces como razones haya. Como son n razones, k por k por k, n veces, sería pues únicamente el valor de la constante elevado a la n. Ya está. Todo esto que está aquí pasa a dividir.
y por lo tanto tendremos la figura. El producto de antecedentes A sub 1 por A sub 2 por A sub 3 hasta llegar al último, que será A sub n, dividido entre el producto de consecuentes C sub 1 por C sub 2 por C sub 3 hasta llegar al último consecuente C sub n, será igual al valor de la constante inicial K, pero elevado a un exponente coincidente con el número de razones que se tiene, K elevado a la n. Esta expresión la podemos indicar aquí arriba. Diremos, el producto de los antecedentes de toda serie de razones dividido entre el producto de los consecuentes respectivos a cada uno de esos antecedentes siempre será igual al valor de la constante elevado al número de razones, K elevado a la n. Y con ello podemos abreviar algunas figuras. Te sugiero ver el siguiente ejemplo. Mira, por decirte, tenemos la siguiente serie de razones. 16 entre el valor de 8, su valor es 2. 10 entre el valor de 5, su valor es 2. 4 entre 2, su valor es 2. Como cada una tiene el mismo valor, forma una serie de razones de valor 2. Entonces, multiplicamos los antecedentes respectivos que tú observas. 16 por 10 por el valor de 4 entre el producto de consecuentes 8 por 5 por 2. Y al multiplicar lo que observas, que al desarrollar el producto 16 por 10, 160 por 4, 640 entre producto de consecuentes 8 por 5, 40 por 2, 80. Como terminan en 0, se simplifica ese 0 y divido 64 entre 8. 64 entre 8 viene a ser 8, que dándole la forma respectiva viene a ser 2 elevado al cubo. Como se tienen 3 razones, la constante inicial 2 se eleva al número de razones con las cuales se está trabajando, 2 elevado al cubo. Ahora, solo como comentario, no necesariamente tienes que multiplicar todos los antecedentes y sus respectivos consecuentes. Lo que tú multiplicas arriba se repite abajo. Si, por ejemplo, multiplicase el primer antecedente con el tercero, primer antecedente con el tercero, para mantener la constante elevada al número de razones, multiplicas primer consecuente con el respectivo consecuente. Veamos, 16 por 4, ¿sale cuánto? Sale 64. 8 por 2, 16. 64 entre 16 sale 4. ¿Por qué 4? Porque solamente multiplicamos 2 razones. Igualito, si multiplico el primero con el segundo, segundo por tercero, respectivamente sus antecedentes, también tendrás que multiplicar los consecuentes de cada uno. Bien, esto sería para esta propiedad. Avanzamos ahora con otra propiedad muy importante, que es la propiedad que corresponde a las variaciones de una serie de razones. Ya hemos trabajado e indicado una serie inicial, que es A sub 1 entre C sub 1, A sub 2 sobre C sub 2, etc. La voy a indicar acá brevemente. Mira, escribiré antecedente A sub 1 y su respectivo consecuente C sub 1. Antecedente A sub 2, su respectivo consecuente C sub 2, hasta llegar al último, que vendrá a ser el enésimo antecedente A sub n sobre su respectivo consecuente C sub n. ¿Qué me indica esta propiedad? De que tú puedes realizar las variaciones en una razón y formar otra serie de razones geométricas equivalentes. Por ejemplo, este consecuente, podemos decir, para que lo recuerdes, pasa a sumar al antecedente que está aquí arriba. Entonces, cuando este consecuente pasa a sumar, cambia el valor. Pero si yo quiero mantener una serie de razones, cada consecuente de la serie inicial también tiene que hacer lo mismo. Es decir, que el consecuente 2 también pasa a sumar al antecedente 2. Y así con el tercero, con el cuarto, con el quinto, hasta llegar al enésimo. Este último consecuente pasa también a sumar al antecedente inicial. Y lo que se va a formar será justamente una nueva serie de razones, porque todos y cada uno de ellos tendrán el mismo valor. ¿Y cuál será el valor de esta serie? Pues observa lo siguiente. El valor de la serie inicial, lo indico así, era K. Ese era el valor inicial.
Pero este valor de K, dándole forma, perfectamente sabes que no cambia si acá lo divido entre 1. Ahí está. K entre 1 sigue siendo K. Como cada consecuente pasó a sumar arriba, entonces este consecuente 1 pasaría también a sumar arriba y la constante de la nueva serie sería K más 1 entre 1 o simplemente K más 1. Entonces, cuando tú varías una de las razones, formas otra serie que perfectamente se logra con el mismo modelo. Sumas antecedente con el consecuente en cada una de las razones y cambias el valor de la serie. Y si gustas, no solamente puedes sumar, sino también puedes restar. Pero si restas en la primera, restas en la segunda, en la tercera, hasta llegar a la última. Y respectivamente el valor de la constante será K menos 1. Esa es una primera variación que se logra con nuestra serie inicial. Bien, y ahora vamos a considerar lo siguiente. Otra variación que se puede formar, mira, considerando nuestra serie inicial, antecedente 1, consecuente 1. Y así lo voy a escribir para que se note la idea. Antecedente 2, consecuente 2, hasta el antecedente enésimo y el consecuente enésimo. La otra variación es que ese antecedente pase a sumar aquí abajo. Y tendré entonces antecedente 1 más el consecuente 1. Por acá, antecedente 2 más consecuente 2. Y así cada uno de los demás, cada antecedente pasa a sumar a su respectivo consecuente. Y se va a formar una nueva serie de razones geométricas equivalentes. Evidentemente con otra constante. Ya no será la constante anterior. ¿Recuerdas que le habíamos dado la forma de que el valor de K era K sobre el valor de 1? Ahí está. Pero como el antecedente pasa a sumar abajo, ahora tendré que aparece K sobre K más 1. Esa será la nueva constante en esta serie de razones. Y recuerda, no solamente puedes sumar, sino también puedes restar antecedentes y consecuentes. Pero si lo haces en el primero, lo haces en todo lo demás. Y la constante ahora será K sobre K menos 1. Finalmente, una última variación. Podemos tener antecedente a su 1 sumado con su consecuente C su 1 y abajo restar antecedente a su 1 menos el consecuente C su 1. Es decir, sumas arriba, restas abajo. Pero si eso lo haces, entonces en cada una de las razones posteriores también harás lo mismo. Segundo antecedente con el segundo consecuente se suma arriba. Segundo antecedente con el consecuente 2 se restan abajo. Y continuamos hasta llegar al último. Y en el último tendré antecedente a su n más su respectivo consecuente C su n entre los mismos términos antecedente y consecuente, pero en este caso restándose. Y se va a mantener la igualdad. Esta es otra serie de razones geométricas equivalentes. ¿De valor cuánto? Fíjate, recuerda que el valor inicial era K sobre 1, pero como arriba se van a sumar, arriba tendré K más 1, y como abajo se van a restar, ahora será K menos 1. Y esta es otra variación de las razones que se puedan formar.